En medio de una conmoción que ha generado diversas reacciones y especulaciones, el último programa de viajes de Jimin y Jungkook ha captado la atención no solo de los fans, sino también de quienes intentan desvirtuar la esencia de su relación. Este episodio en particular, que debería ser visto como una celebración de su conexión, ha sido distorsionado por ciertos comentarios que buscan sabotear el romance de Jikook. Todo comenzó con una pregunta que Jimin le hizo a Jungkook. ¿Tienes ira, Jungkook? A lo que la traducción en español hizo parecer que Jungkook respondía, por este programa. Sin embargo, al revisar la traducción correcta en inglés, la respuesta fue más cercana a lo que realmente quiso decir. Es para entretenimiento. Es decir, todo lo que dijo fue con el fin de hacer el programa más interesante. Incluso las ARMYs coreanas se han manifestado, señalando que las traducciones al español han desvirtuado las palabras de Jungkook, generando malentendidos innecesarios. Lo sorprendente es cómo las vecinas, aquellas que siempre buscan minimizar la relación entre Jimin y Jungkook, han tomado este pequeño fragmento para intentar afirmar que Jungkook estaba rebelándose o que estaba harto, ignorando completamente las numerosas declaraciones románticas que Jungkook le hizo a Jimin durante su viaje. Uno de los momentos más especiales de este episodio fue cuando Jungkook, recordando su primer viaje con Jimin, dijo: "Y fuimos a Tokio para nuestro primer viaje. Por eso quería volver". Esta declaración no solo refuerza la importancia de ese lugar para Jungkook, sino que también revela cuán significativo fue ese primer viaje juntos. Es un claro indicio de que Jungkook asocia momentos importantes de su vida con Jimin, y este viaje no fue la excepción. Además, mientras ambos escuchaban una canción japonesa, Jungkook comentó: "Estamos escuchando una canción japonesa y a él le gusta mucho", demostrando cómo incluso los detalles más pequeños tienen un significado profundo cuando están juntos. Y por si fuera poco, en uno de los momentos más conmovedores, Jungkook expresó: "Cuando nieve durante nuestro servicio militar, creo que recordaré este momento". Esta frase, cargada de nostalgia anticipada, deja claro que Jungkook atesora cada segundo que comparte con Jimin, y que incluso en los momentos más duros, esos recuerdos le brindarán consuelo. Es increíble cómo las vecinas, cegadas por la envidia, son incapaces de reconocer la conexión profunda que Jikook tiene. Prefieren aferrarse a pequeños detalles y distorsionarlos para ajustarlos a su narrativa, en lugar de admitir lo obvio: Jimin y Jungkook comparten algo único y especial. Este viaje, lejos de ser una simple aventura televisiva, es una demostración más de lo mucho que se valoran y de cómo han construido una relación basada en recuerdos compartidos, complicidad y amor mutuo. Cada palabra, cada gesto entre ellos es un testimonio de esa conexión inquebrantable que los une, y las vecinas no pueden soportarlo. Al final, sus intentos por desacreditar a Jikook no hacen más que resaltar la fuerza de su relación. Mientras ellas se enfocan en pequeños fragmentos, el resto del mundo puede ver el cuadro completo. Dos personas que se apoyan mutuamente, que se cuidan y que en medio de todo encuentran en el otro un refugio. No hay duda de que este viaje quedará grabado en la memoria de ambos, no solo por los paisajes o las experiencias que vivieron, sino porque fue otro capítulo más en la historia de su romance. Y es que no podemos ignorar los momentos más dulces que compartieron, como cuando Jungkook miró a Jimin y con una sonrisa suave le recordó lo mucho que significaba para él. Las vecinas pueden intentar minimizarlo, pero no hay nada que puedan hacer para borrar la química, la complicidad y el amor que fluye entre ellos. Incluso cuando están en los escenarios más tranquilos, como en un café disfrutando de una canción que a Jimin le encanta, o caminando por las calles nevadas, esos pequeños momentos están llenos de significado. Jikook es mucho más que dos personas compartiendo un viaje. Son dos almas que han encontrado en el otro un hogar, y eso es algo que no puede ser negado ni minimizado, por más que algunos lo intenten. Este viaje a Tokio ha sido una prueba más de lo profundo que es el vínculo entre Jimin y Jungkook. Cada palabra que comparten, cada mirada y cada gesto es una manifestación del amor que sienten el uno por el otro. Las vecinas podrán seguir intentando encontrar fallas o manipular traducciones, pero lo que no pueden cambiar es lo que todos vemos: la evidente conexión romántica entre ellos. Al final, el amor siempre triunfa, y la relación de Jikook es la prueba viviente de ello.
Para aquellos que aún no han logrado soportar la innegable química entre Jimin y Jungkook, este es el momento perfecto para reflexionar sobre los instantes en que Jikook ha demostrado que su conexión va más allá de lo ordinario. Es una química única, incomparable y auténtica, que solo ellos pueden compartir. Empecemos por uno de esos momentos que, aunque pueda parecer simple, está lleno de significado y ternura. En la toma inicial del programa, cuando Jimin menciona que han llegado a Sapporo, podemos ver a Jungkook a su lado, sonriendo de una manera que parece contener algo más profundo. Cuando Jimin menciona el lugar, Yuk hace un gesto que es difícil de interpretar, como una sonrisa con piquito que desborda un cariño genuino. Jungkook se veía increíblemente feliz, casi como si este momento hubiera sido tan esperado para él como para nosotros. Es evidente que este viaje no era solo una aventura más, era un capítulo importante en su relación. Pero lo que realmente capturó la atención de muchos fue un detalle pequeño, pero significativo: los labios de Jungkook. Aunque estaba usando una mascarilla, se notaba que sus labios parecían ligeramente hinchados, como sucede cuando alguien ha estado disfrutando de un beso largo y apasionado. Este detalle no pasó desapercibido para los seguidores más observadores, y es que no es la primera vez que Jikook nos deja con esa sensación de que algo especial ha sucedido entre ellos en los momentos previos a las grabaciones. Hemos visto en otras ocasiones situaciones similares, como cuando ambos bajan de un carro y Jungkook se cubre los labios mientras Jimin, con una suavidad y naturalidad envidiables, se los limpia con una ternura evidente. Son esos pequeños gestos que no necesitan explicación, pero que a todos nos dejan mucho que pensar. La complicidad entre ellos se muestra en todo momento, en cada gesto, cada mirada. A lo largo del viaje, Jimin y Jungkook nos han regalado momentos tan cargados de significado que resulta imposible ignorar la conexión que comparten. Jungkook, con su sonrisa suave, parecía completamente en paz al lado de Jimin, disfrutando no solo del paisaje, sino de la compañía de la persona que más significa para él. Y es que esa sonrisa no es una sonrisa cualquiera, es una sonrisa que nace de la comodidad, de saber que estás al lado de alguien con quien puedes ser tú mismo sin filtros. Esa sonrisa con piquito que Jungkook le regala a Jimin es una muestra más de esa cercanía, de esa intimidad que solo ellos pueden entender. Además, no podemos dejar de lado cómo esos pequeños detalles siempre parecen suceder cuando Jikook está juntos. Los labios de Jungkook, esa mirada cómplice entre ambos cuando creen que las cámaras no los están enfocando, y el sutil toque de Jimin para limpiar o ajustar cualquier cosa que tenga Jungkook en su rostro. No es solo una cuestión de cuidado físico, es un reflejo del cuidado emocional que se tienen mutuamente. Jimin cuida de Jungkook de una manera que solo alguien que realmente lo conoce y lo ama podría hacerlo, y Jungkook responde con esa alegría y calidez que refleja lo mucho que valora a Jimin. La envidia de quienes no pueden soportar esta química es evidente, pero también lo es el hecho de que no hay nada que puedan hacer para desvirtuarla. Jimin y Jungkook siguen demostrando una y otra vez que su relación es especial, que está construida sobre una base de amor y complicidad que pocos entienden, pero muchos admiran. Este viaje a Sapporo no fue solo un destino más en su itinerario, fue una oportunidad más para que Jikook nos mostrara, de manera sutil pero clara, lo mucho que significan el uno para el otro. No es solo el paisaje lo que importa, sino quién está a tu lado mientras lo disfrutas. Es imposible no imaginar qué habrá sucedido antes de esas tomas, cuando ambos estaban solos, compartiendo momentos de intimidad fuera de las cámaras, las sonrisas cómplices, los gestos de afecto que no pueden evitar, los labios hinchados que cuentan historias sin necesidad de palabras. Todo esto nos lleva a pensar que lo que vemos en pantalla es solo una pequeña parte de lo que realmente sucede entre ellos. Los detalles están ahí para quien quiera verlos, y cada vez que Jikook nos regala un momento como este, el mundo no puede evitar suspirar ante la evidente conexión que comparten. Para aquellos que han estado siguiendo de cerca cada momento del programa, este es sin duda uno de los instantes más intrigantes y llenos de especulación en el viaje de Jikook. La escena en cuestión nos lleva al baño de uno de los lugares donde se alojaron Jimin y Jungkook, y lo que nos muestra y sugiere ha dejado a más de uno con la imaginación volando. En el adelanto, vimos a Jimin y Jungkook tomándose fotos en el espejo del baño,
Una escena aparentemente inocente, pero con detalles que han hecho pensar a muchos. El espejo refleja no solo a dos personas cercanas, sino también un entorno que nos cuenta una historia más íntima. La ducha estaba claramente mojada, lo que indica que había sido utilizada recientemente, y la manija de la puerta rota sugiere que algo más pudo haber sucedido. Pero lo que realmente dispara las especulaciones son las palabras de Jimin. Antes de salir del baño, Jimin llama a Jungkook con un suave "Jungkook, sí", a lo que Jungkook, curioso y con esa cercanía que tanto los caracteriza, responde con un simple "¿qué?". Lo que sigue es lo que pone a todos a pensar, ya que Jimin, con una actitud decidida, le dice "ven aquí". Jungkook, siempre intrigado por lo que Jimin tiene en mente, pregunta "¿qué es?". Y Jimin, sin más rodeos, le responde "hagamos una última toma, ya que hemos creado algunos recuerdos aquí". Esas palabras han dejado a muchos preguntándose, ¿qué tipo de recuerdos exactamente crearon en ese baño? El ambiente se presta para todo tipo de interpretaciones. Un baño, agua por todas partes, una manija rota y la insinuación de que ya crearon recuerdos ahí. La mente de los espectadores no puede evitar pensar en lo que pudo haber sucedido entre Jimin y Jungkook en ese espacio privado donde solo ellos saben lo que realmente pasó. La palabra recuerdos en este contexto tiene un peso especial, ya que sugiere algo más que simplemente haber estado allí. ¿Qué clase de recuerdos íntimos habrán compartido Jungkook en ese baño? ¿Qué podría haber pasado para que Jimin mencionara ese detalle con una sonrisa cómplice y segura? Lo que hace que esta escena sea aún más intrigante es el tono con el que Jimin se dirige a Jungkook. Hay una mezcla de cariño y picardía en sus palabras, como si estuviera insinuando algo que solo ellos comprenden completamente. Es un momento cargado de significado, donde las palabras "hemos creado algunos recuerdos aquí" parecen tener un doble sentido que va más allá de una simple toma de fotos. El contexto lo dice todo: un baño compartido, agua por todas partes, una manija rota. Los pequeños detalles pintan una imagen de cercanía que pocos podrían igualar. Uno de los detalles más fascinantes de este viaje, que quizás ha pasado desapercibido para algunos, es la curiosa cronología de los eventos que nos han mostrado. Jimin y Jungkook llegaron a Tokio el 23 de noviembre, pero no comenzaron a grabar oficialmente hasta el 25 de noviembre en Sapporo. Es decir, tuvieron 2 días completos, totalmente solos, sin cámaras, sin la presión del rodaje, solo ellos dos en una de las ciudades más emblemáticas del mundo. 2 días donde pudieron disfrutar de su compañía, explorar a su propio ritmo y compartir momentos que, por muy tentador que sea imaginar, nunca serán revelados del todo. Es en estos espacios privados, lejos de los ojos curiosos, donde seguramente vivieron momentos que fortalecerán aún más su vínculo. La pregunta que inevitablemente surge es, ¿qué estuvieron haciendo durante esos 2 días? Lo que sabemos es que cada vez que Jimin y Jungkook tienen la oportunidad de estar juntos, siempre encuentran una manera de crear recuerdos especiales, de disfrutar de esa intimidad que solo ellos comparten. Y lo que es aún más revelador es que, a pesar de que son 2 figuras públicas y de que constantemente están en el ojo del huracán, siempre buscan esos momentos para estar juntos, para desconectarse del mundo y simplemente disfrutar de la presencia del otro. ¿Es realmente posible que después de todo esto, alguien siga dudando del amor que se tienen? Esos 2 días en Tokio son, sin duda, una de las partes más intrigantes de su viaje, precisamente porque están rodeados de misterio. Lo que sucedió entre Jimin y Jungkook en esas 48 horas es algo que probablemente quedará solo entre ellos, pero eso es lo que lo hace aún más especial. No es necesario saber cada detalle para comprender que, durante ese tiempo, compartieron algo que no se puede describir con palabras. Cada sonrisa, cada mirada cómplice que vimos después en las grabaciones en Sapporo es un reflejo de esos momentos privados que tanto atesoran. Esos días sin cámaras son el espacio perfecto para que Jungkook reafirme lo que todos hemos visto. Una conexión profunda, auténtica, inquebrantable. Y es que a lo largo de los años hemos visto cómo Jimin y Jungkook siempre encuentran la manera de estar juntos. A pesar de sus apretadas agendas, siempre logran escaparse, crear momentos que son solo de ellos. Estos 2 días en Tokio son el ejemplo más reciente de eso. Imagina lo que pudieron haber hecho. Caminar por las calles iluminadas de Tokio, perderse entre los callejones mientras exploran tiendas o cafés escondidos, compartiendo una comida tranquila,
sin prisa, sin interrupciones. O quizás simplemente se quedaron en su habitación, conversando durante horas, riendo, recordando viejos tiempos y soñando con lo que les espera en el futuro. Son esos momentos que no necesitan ser captados por las cámaras para ser significativos. De hecho, probablemente son aún más especiales precisamente porque fueron privados. Es difícil imaginar cómo alguien podría dudar de la conexión entre ellos. La historia de Jimin y Jungkook es una historia de amor en evolución, una que se ha fortalecido con el tiempo y que se sigue construyendo con cada nuevo momento que comparten. Los hemos visto crecer juntos, apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles y celebrar los triunfos del otro con una alegría sincera. Estos 2 días en Tokio fueron una extensión de esa relación, una oportunidad más para que ambos se conectaran, para que recordaran por qué son tan importantes el uno para el otro. Y aunque esos 2 días sin cámaras puedan parecer una simple pausa en su agenda, para ellos probablemente fue mucho más que eso. Fue un respiro, un espacio donde no tenían que preocuparse por el espectáculo, por lo que dirían o harían frente a las cámaras. Solo eran Jimin y Jungkook, 2 personas que se quieren profundamente, disfrutando de la simple compañía del otro. La idea de que pasaron esos días juntos, en una ciudad que es tan significativa para ellos, es suficiente para que todos entendamos la magnitud de su relación. Es claro que para Jikook, estar juntos no es solo una cuestión de proximidad física, es una necesidad emocional. Cada vez que tienen la oportunidad de compartir un espacio, lo aprovechan al máximo. Y esos 2 días en Tokio no fueron la excepción. ¿Qué momentos habrán creado? ¿Qué conversaciones habrán tenido? Todo lo que sabemos es que después de esos días, lo que vimos en Sapporo fue una versión aún más cercana y conectada de Jimin y Jungkook. Sus sonrisas eran más brillantes, sus miradas más profundas y su conexión más fuerte que nunca. No podemos evitar preguntarnos, ¿cómo habrá sido la última noche en Tokio antes de partir a Sapporo? Quizás se quedaron despiertos hasta tarde, compartiendo sus pensamientos sobre el viaje, haciendo planes para el futuro o simplemente disfrutando del silencio, sabiendo que no necesitaban decir nada para entenderse. Esos son los momentos que definen una relación, los pequeños instantes de calma antes de la tormenta, donde ambos pueden ser ellos mismos sin ninguna pretensión. Y ese es el tipo de amor que comparten Jimin y Jungkook, uno que no necesita ser grandioso o llamativo para ser real. Es un amor construido en los detalles, en los momentos de tranquilidad, en las palabras no dichas.